verdadera grandeza no se mide en seguidores, sino en acciones que transforman. Aquí vas a descubrir los verdaderos protagonistas del cambio. Abre tu mente y déjate inspirar por el poder de la transformación silenciosa. Desconocidos que deberías conocer. Un podcast de Conjugarte. Es importantísimo que sepamos que hay seres que son ángeles para muchos otros seres que están en búsqueda de luz. Porque pelear contra, a veces hasta contra los dioses, a mí eso me parecía algo muy bacano. ¿Cómo era que vos dices que bailabas por monedas de 50? Porque sacarle una sonrisa a todos, yo creo que es lo que siempre más me ha fascinado en la vida, sacar sonrisas. ¿Qué significan los tenis colgados en un alambre de luz? Bienvenidos a este video podcast Desconocidos que deberías conocer. De hecho, el nombre del video podcast ya explica la razón por la cual lo estamos realizando. Hay un montón de gente en el mundo que va cambiando su entorno, a veces fungiendo como Estado en espacios donde hay un abandono total y absoluto de las administraciones públicas. Hacen la labor social que debería estar en manos de los que detentan el poder en lo alto. Es importantísimo que sepamos que hay seres que son ángeles para muchos otros seres que están en búsqueda de luz. Esa es la razón por la que Desconocidos que deberías conocer sale al aire desde hoy. Y cómo no empezar con un personaje épico, un caballero del zodiaco de esta ciudad. Ahorita le voy a preguntar con cuál de esos personajes se referencia más Joyner. Para mí es un honor poder conversar, entrevistar, no porque no soy entrevistador, pero poder conversar un rato. Hemos conversado muchas veces, pero esta vez una conversación abierta para que todos ustedes conozcan a este personaje maravilloso. Joy, bienvenido, mi hermano. Cami, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor de verdad estar compartiendo esta entrevista contigo, que también sé que eres un gran artista y que la admiración es mutua. Bueno, no sé, empecemos. ¿Cómo así que sos fan de los Caballeros del Zodiaco? Yo no sabía, yo también. Yo soy un medio loquito de los Caballeros del Zodiaco. Yo soy súper fan. Yo creo que uno de los mensajes claros que me dejó esta animación fue siempre ir a lo imposible, tratar de lograr lo imposible y creer en los amigos. Ese era como el mensaje más grande, porque pelear contra, a veces hasta contra los dioses, a mí eso me parecía algo muy bacano. No sé si te da la misma sensación. Yo cuando vi los Caballeros del Zodiaco era un niño, pero ahora cuando los vuelvo a ver, veo que ahí hay un mensaje muy profundo de cómo personas que vienen de lugares donde los sueños no se cumplen, se fortalecen a través de la disciplina, de ir puliendo la piedra, de ir convirtiéndose es como una transformación, ¿cierto? Es como una metamorfosis, como el ave fénix. ¿Cuál de los personajes o con cuál de los personajes te identificas más? Es que todos tienen algo tan especial que de cada uno me enamoraba, o sea, yo estaba enamorado de cada uno. Pues yo creo que el que más me gusta es el de mi signo, el Géminis, que es el que le tocaba pelear contra lo bueno y contra lo malo, porque considero que todos los seres humanos tenemos esas dos caras y que siempre estamos como en ese camino de quién quiero ser. Y el Géminis me pareció como un caballero que dejaba ese mensaje. A mí me gustaba mucho y que me gustaba el Caballero de Fénix, porque de alguna manera planteaba esa transformación, ¿cierto? La vida o lo que le tocó lo hizo recio, duro, pero también esa parte noble, esa parte luminosa al final termina
por prevalecer, y empieza siendo un personaje supremamente competitivo, individualista, y se une a un equipo para un bien muchísimo más poderoso. Me parece que ahorita tenemos que ahondar en eso, pues yo y hermano, porque no sabía que tenías esa cercanía con esta serie brutal. Joy, contame una cosa. ¿Cómo era que vos dices que bailabas por monedas de 50? Pues la verdad, lo que más me gustaba de niño y justamente cuando tenía 6 años era bailar una canción que se llamaba La Lambada, se llama La Lambada, y La Lambada me parecía un ritmo muy, muy chistoso, y como en esa época era mucho más flaco de lo que soy, entonces parecía una caricatura cuando bailaba, y que la gente y mis tíos se rieran, para mí era algo muy divertido, porque sacarle una sonrisa a todos, yo creo que es lo que siempre más me ha fascinado en la vida, sacar sonrisas. Y de pequeño no era tan consciente, pero la pasaba muy bien cuando alguien sonreía y me veía bailar. ¿Y quiénes eran los que te daban esas monedas de 50? O sea, tus tíos, tus familia, No. los que pasaban por ahí. Sí, no, Era como no, con no, cover, no. cobrando Mi, cover. mi familia siempre me premiaba, porque hay veces que uno pequeño pues es un poco tímido, y ellos, bueno, baile pues, y le regalo estos 5 pesos. Y yo recuerdo que en ese entonces a mí me gustaba mucho las papas chorreadas, que eran las papas con hogado, entonces, y costaban 5 pesos. Y yo lo hacía, yo de una comenzaba a bailar, y más cuando se reían y me decían, no, es que se ve muy charro, muy bacano como baila. Y bueno, creo que ese fue un muy buen recuerdo que tengo de mis tíos, en especial uno que ya no vive, que sonreía mucho cuando me veía bailar. Joy, vos tenés una risa que los que te conocemos entendemos que no solamente es contagiosa, sino que es muy poderosa, llena el espacio, y no solamente pues porque tu risa es bastante particular, sino porque de alguna manera despertás o le mueves a uno ese switch, y si uno viene un poquito caído o todavía no se ha despertado lo suficiente, porque la mayoría de las reuniones que hacemos con Conjugarte son bien temprano, inmediatamente, ¡pa! Eso es como un Red Bull para todos. Yo me comprometí a que te iba a sacar una de esas risas. Vamos a ver. Pero así con todo el poderío, pues cierto, con todo el kamehameha. Vamos a ver si lo logramos. Es una promesa que le hice a Juliana. Joy, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezó tu carrera? A mí me interesa más, es que pues nos cuentes cómo empieza tu carrera artística, cómo te das cuenta que lo que quería hacer era un artista. Pues mira, yo ahora que me pongo a pensar, Camilo, en dónde viene esa parte artística. Y yo tengo muchos recuerdos de niño, y entre esos recuerdo que yo siempre he sido de Manrique Oriental, como una 3, donde vivía en una casa que tenía un callejón larguísimo. Era muy angosto el callejón, y los fines de semana iban todos mis primos a visitar a mi abuelo. Y yo recuerdo que yo era de los que veía una banda musical y me emocionaba demasiado. Entonces, cuando llegaban mis primos, yo lo que hacía era coger todo lo de la cocina. Cogía las ollas, las tapas, el bolinillo, que es donde se hace el chocolate. Cogía el rallador con el tenedor, y a todos los formaba en ese callejón, y a mi prima le colocaba la escoba y le colocaba una toalla, que porque esa era es que la bandera. Entonces, y yo siempre estaba ahí adelante dirigiéndolos y haciendo lo que yo veía que pasaba cuando pasaba una banda musical. Entonces creo que esa fascinación por el sonido, por la música y por los grupos
Siento que de cierta manera era como un refugio mío, porque recuerdo también que en ese mismo callejón me paraba en una reja a mirar hacia la calle y a veces hasta me volaba porque quería estar con los niños jugando y no me permitían porque como mi madre trabajaba y estaba cuidado de unas tías, entonces siempre buscaba la forma en cómo entretenerme. Y la mejor forma en cómo me entretenía en ese tiempo era cogiendo todas las cosas de la cocina y imaginarme que eso era un tambor, un redoblante, una lira, y así me divertía. Entonces creo que todos esos recuerdos comenzaron pues como a mostrarme en que desde pequeño siempre me ha fascinado el mundo del arte, creo yo. O sea que ahí podemos decir que el primer espectáculo que dirigiste fue ese. Yo sí creo, pero me costó demasiado porque fueron muchas pelas las que me gané por destruir las ollas, los ralladores, por volver la cocina nada. Y entonces luego, o sea, hagamos un salto en el tiempo, Joy. Ese fue el primer espectáculo que dirigiste, seguramente fue uno de los primeros. Pues yo digo que sí. Sí, claro, es ahí ya había, claramente pues estaba ese gen, estaba ese germen, estaba germinando esa semilla, porque ya tú lo que hacías era reunirlos a todos, lo que hace un director de arte, o lo que hace un director de un espectáculo. Hoy estás soñando con un espectáculo, ¿cierto? Sí, total. Y veo que hay ahí un sentido muy poderoso desde lo artístico. Ese espectáculo que te soñas hoy, ¿qué tanto tiene esa historia de barrio? Yo creo que todo. Todo porque yo soy de los que le apuesta mucho eh, a que los artistas deben de contar sus historias, que no sea algo inventado, porque realmente para mí la vida de cada cual es una obra de arte ya, desde que nacemos. Entonces, contar una historia por medio del arte es algo fabuloso y yo creo que ahorita que estamos en montaje de espectáculo, pienso que no hay mejor historia que la que uno vive a diario en los barrios. En los barrios vos encontrás de todo. Es un universo donde creo que mi sueño realmente en el escenario es poder mostrar lo que es nuestro barrio, la realidad de nuestro barrio. Y creo que lo hablo desde mi barrio, que es Manrique. Se han contado muchas historias, pero historias que ahora queremos contar son las positivas, las que donde muestran realmente que en un barrio como este también existen personas honradas, trabajadoras, artistas, personas que siempre le han aportado a la sociedad. Entonces son precisamente esas historias las que queremos llevar al escenario. Bueno, vos sabés que de todas maneras hay un estigma sobre los barrios como Manrique, pues específicamente que es el barrio donde vos te has desarrollado como artista y como persona. ¿Cómo podemos ser como alquimistas de esa historia? ¿Cómo podemos transformarla? Yo quisiera que nos contaras acá, yo sé que para eso necesitaríamos hacer quién sabe cuántos podcasts, pero que nos contaras un poco ese Manrique en el que vos creciste, cómo te potenció, te impulsó lo que viste o lo que viviste, cómo te movió para que hoy vos decidieras liderar desde lo artístico, hacer liderazgo social desde lo artístico como un elemento de transformación. ¿Qué era lo que vos querías transformar? ¿Qué era lo que vos veías y decías, esto yo creo que debería ser distinto y yo tengo las herramientas para que eso pase? Bueno, yo pienso que de niño me tocó vivir muchas cosas y creo que haber podido vivir esas cosas que no son muy buenas, me enseñó
lo importante que es hacer que otros vivan cosas buenas y no repitan como la historia mala de uno. Y como te contaba ahora, a mí me gusta mucho ver la gente sonreír y creo que tengo infinidades de amigos, tengo tantos amigos que es imposible contarlos. Y es porque como siempre he tenido esa empatía y esas ganas de que cada cual se sienta bien en su mundo, respetándole siempre sus creencias y sus cosas. De pequeño tuve un Manrique donde estaba dividido, donde habían muchas bandas, donde la gente se estaba matando, los jóvenes se mataban y ellos ni siquiera se daban cuenta el por qué se mataban. Entonces, siempre me han gustado los grupos y una de mis preguntas era ¿por qué viven divididos? Si somos seres humanos que deberíamos de vivir en armonía. Entonces, creo que la música para mí fue el camino, fue totalmente un camino, porque la música me inspiró, porque la música me acompañó, principalmente me acompañó. Por eso los cantantes, a ustedes los cantantes yo les tengo mucha fe, porque en momentos de soledad no hay nada más bonito que uno poder colocar una canción y sentirse abrazado por ella. A medida que fui creciendo y podía ayudar a alguien a montar una coreografía, a ver, yo y necesito que me revises tal paso de una con todo el gusto. Ahí me di cuenta que cada que hacía la gente comenzaba a creer más en mi poco conocimiento en ese entonces. Y desde ahí creo que comencé a formar fue equipo y a soñar en batallones grandes de artistas, y eso es lo que ha hecho que ahorita la gente de pronto se siente identificada y enamorada de un trabajo que se ha venido construyendo a través del paso con cada persona que se va sumando a nuestro proyecto, porque es un proyecto que ahora se llama precisamente Unión Latina, que es la unión de todo, y lo latino, el orgullo de ser latino, y bueno, y ahí vamos. Creo que eso es lo que ha hecho que mi inspiración cada vez crezca y quiera seguir soñando ya no a nivel de Manrique, sino a nivel mundial. ¿Cómo podríamos exportar ese barrio al mundo? O sea, ¿cómo podríamos... pues yo conozco tu proyecto, el proyecto del espectáculo, que entre otras cosas es maravilloso desde lo artístico y desde lo conceptual. Y me parece que es una manera muy poderosa de hacer que los que no han tenido la oportunidad del barrio en Medellín lo puedan vivir de verdad, lo puedan sentir, puedan estar inmersos en ello. Vos seguís creyendo en el arte como esa herramienta, no solamente que transforma, sino que educa, pues que le puede enseñar al otro qué es lo que es el barrio realmente. ¿Vos sentís que el barrio es fundamental para todos, que todos deberíamos vivir un poquito de barrio? Sí, total. O sea, en el barrio tú te vas a encontrar desde sonidos, olores, vas a encontrar también una forma de amar, vas a encontrar hasta en el desorden, vas a encontrar hasta cuidado, Claro, donde te cuidan. Donde te cuidan. Sí, es algo muy, muy charro, porque mira que, y vas a encontrar una tolerancia impresionante. Te lo voy a decir hasta con esto que de pronto va a sonar un poco charro. Hay vías donde solamente hay una línea para donde tú vas, un norte, ¿cierto? Y no falta la persona que esté de afán y diga, no, es que tengo que llevar a mi madre al hospital, entonces me voy a tragar ese pedazo.
y se mete por un lado. Y entonces, como sabemos que estamos en el barrio, sabemos que todo es posible. Entonces la gente, en vez de pararse a hacer el llamado de atención, más bien le da paso para que esa persona que va tan a la carrera siga su camino. O también pasa de que está el tránsito, que va a coger motos, va a coger carros, y la misma gente hasta se comunican entre ellos para que, hey, pilas, que por ahí está el tránsito. Entonces, o sea, es una belleza, un caos, un desorden, una cosa belleza muy rara, que uno dice, es increíble que hasta para eso trabajen en equipo. Es una belleza lo que estás contando, porque es como todas esas teorías sociológicas, politológicas y económicas de cómo los seres humanos se van organizando de manera espontánea. O sea, el barrio en Medellín es como esa materialización de esos conceptos, o sea, el orden espontáneo, las cosas que deberían pasar y las cosas que tienen que pasar. Entonces el otro, si se tiene que atravesar 2 cuadras para poder acortar camino porque tiene una urgencia, no solo no es recriminado por la gente del barrio, sino que lo promueven y lo ayudan, porque el objetivo es mayor al hecho de tener unas flechas para un lado. Y lo otro que sucede, y es que como el Estado aparece casi siempre, cuando aparece es pues como para, por ejemplo, llevarse las motos y los carros porque están mal parqueados. O sea, el Estado aparece para la de ellos, porque la de ellos no se toca. La gente pues de alguna manera también se resiste a eso. Pues es que el impuesto es una imposición, por eso se llama impuesto. Y se ayudan entre comunes en el barrio, pues para que no le vaya a llevar el vehículo. Es que eso es muy transgresor, eso es pues como desconocer. Cuando una administración hace eso a rajatabla, eso es desconocer total y absolutamente la población que preside, es una locura. Yo estoy de acuerdo, así debe ser. Bueno. Joy, ¿qué significan los tenis colgados en un alambre de luz? Bueno, los tenis colgados en un alambre de luz significaba una barrera invisible, o sea, alguien que haya llegado ahí por cualquier circunstancia y fue asesinado y le quitaron los zapatos, los amarran y los tiran en el alambre de luz para poder mostrar como parte del poder y mostrar de que hay una barrera invisible y de que colgó los guayos, porque de ahí es donde viene también parte de ese término. Pues primero uno le tocaba ver en el barrio un montón de zapatos colgados por todos lados. Era demasiado triste, porque no era solamente esperar un cementerio, sino que el cementerio tú lo veías en el aire. O sea que era algo demasiado, para mí, traumático. Lo digo traumático porque tuve un compañero de colegio, de la escuela, estábamos como entre tercero y cuarto, que me tocó verle los zapatos colgados en el alambre de luz, y eso es una imagen que de niño uno no quisiera que se repitiera en la cabeza de otro niño. Y a veces ve uno a mucha gente con camisetas con esa imagen impresa, quizás desconociendo qué significan, un poco como les parece como una imagen de un espacio así como medio bucólico, extraño, como o como muy urbano. Y entonces soy súper urbano, sí, porque tengo esto, pero al final del día ni siquiera sé qué es lo que tengo, qué es lo que estoy cargando y qué es lo que estoy llevando. Y es un mensaje de dolor. Pues los zapatos colgados en el alambre de luz no es más que dolor y un poco de esa realidad caótica que nos ha desbordado, y donde vos has fungido como un ser de luz, Joy, y hay que decirlo, porque por eso estamos haciendo este podcast, para que la gente sepa que hay unas personas que no conocen y que deberían conocer, no solo por tu labor como artista, que es muy poderosa, sino por lo que vos haces con el arte, porque cumplís con una función importantísima, o quizás nuclear de lo que significa ser artista.
Un artista es el que hace de las cosas distintas. No es solamente las bellas artes o embellecer con su proyecto, sino que tu realidad, tu ecosistema, vos lo has ido transformando a través del arte y eso es muy poderoso. ¿Cuánta gente ha pasado por Unión Latina y que han transformado sus vidas a través de la danza? Pues hasta el momento han pasado más de 15.000 estudiantes por Unión Latina, donde se han transformado, pues yo creo que prácticamente se puede decir que entre un 85 y un 90%. Son vidas que ahorita están inspirando otras vidas, que creo que es lo que hace también que el proyecto sea muy valioso, porque no es solamente decir, ah, sí, este chico se salvó, sino ese chico que tan sensible quedó en la vida que quiere salvar otras vidas, porque creo que al fin y al cabo nosotros, para poder que el mundo cambie es cuando logramos enseñarles a los niños y a los jóvenes, a las niñas, poder darles esa responsabilidad de que acá la transformación la debemos de hacer todos, a todos nos debe importar el amor que debemos de brindarle a cada persona para que pueda avanzar, no sé, pero todos podemos siempre aportar algo. Y yo creo que eso es lo que hace que Unión Latina ahorita se mencione con tanto orgullo, porque me encanta cada que veo a los estudiantes de Unión hablando de, es que Unión Latina es lo máximo, es lo mejor, es que, o sea, hablan con tanto orgullo y tanta esperanza que yo también digo, ¿por qué tanto brillo? Porque le tengo también mucho miedo al brillo, Cami, a veces me siento un poco, no sé si decirlo, incómodo, cuando me felicitan tanto, me echan tanto brillo, porque siempre he tenido miedo y respeto a eso. Y te lo digo porque a veces las personas se convencen tanto que se olvidan más de hacer y se quedan más bien como sí, es que ese soy yo. Sí, en esa burbuja. Cierto, sí. y creo que a veces la humanidad está tan mal que le parece increíble querer, que le parece increíble hacer algo bueno por otra persona. Eso para mí debería de ser normal, debería ser algo muy natural, porque realmente eso es lo que nos hace diferente a otros seres vivos. Y lo que hablábamos en el video podcast piloto que hicimos, más largo y más tendido, que también tiene su daño colateral. O sea, tanto brillo al final también lo que puede generar es, mientras, hay una frase que me gusta mucho, una canción de Enrique Bunbury que dice que mientras alguien te ama, alguien te destruye. Es como, seguramente alguien va a estar viendo esto y también va a tratar de desactivar como lo que aquí estamos haciendo, porque somos seres humanos comunes y corrientes. Por más que nos subamos a un escenario, tengamos proyectos artísticos y que de lo social se hagan cosas, muchas veces pasa que la gente te sube a un lugar porque lo que quiere es comprar boleto para tirar la primera piedra cuando vengas bajando, y eso viene intrínseco en lo que hacemos, es natural, y sobre todo en lo que haces vos como un líder social y artístico en esta ciudad, que necesita más gente como tú, necesita gente que además esté replicando, como lo están haciendo muchos de tus alumnos o de tus pupilos. París, fuiste a París a ver a uno de tus pupilos, contame. Eso fue una experiencia muy, muy, muy bonita, porque no iba directamente a París, sino que fui a hacer un curso de cooperación internacional, y yo lo que hice fue, bueno, avisar, voy para Europa, entonces ya él solamente la gente saber que iba para Europa, comenzaron a llegarme muchos mensajes a decirme, Joyner, si vas a estar en Europa necesito verte, quiero que conozcas tal lugar, yo te invito,
Entonces me llegaron muchas invitaciones, fue algo súper, súper mágico, algo muy lindo. Y entre todo ese recorrido mágico que tuve en Europa, que aprendí demasiado de muchas personas, tuve la oportunidad de que Daniel Zuleta, que es uno de los integrantes de Unión Latina, que empezó como desde los 7 años, Sí. donde tuvo infinidades de problemas, situaciones normales como las que viven cada persona que vive en el barrio. Eh, Él me invitó a lo que yo más he soñado para Medellín. Lograr tener una cena show ha sido una de las apuestas grandes que tenemos y que ahorita queremos cumplir. Él me estaba invitando a que fuera a verlo, bailar, él hace como 3 números principales. Y llegar a este lugar fue primero muy emocionante. Estuve entre nervioso, entre nostálgico, entre orgulloso, feliz, lleno de muchas emociones. Era una cosa como que yo me acuerdo que cuando subía las escalas de este lugar, que por cierto es un tapete rojo, es elegante, es lleno de lámparas, las luces son mágicas, los artistas son brutales, pues las bailarinas son altísimas, hermosas, los meseros con la atención más o sea, era un lugar mágico. Y llegar y que me comenzaran a preguntar un poco de personas, tú eres el coach de Daniel, y yo era como que sí, entonces ahí mismo me abrazaban como con ese agradecimiento, como si, yo no sé, como si Daniel hubiera contado un montón de historias allá, pero yo sentía que todo el mundo me quería. Seguramente las contó. Yo quiero que veas esto. Hola Joey, espero estés súper bien. Bueno, para los que estén por ahí y no me conocen, mi nombre es Daniel, ex alumno de Unión Latina, les hablo desde París, Francia. Y bueno, me dijeron que viniera por aquí a contarles una anécdota, una de tantas que tuve en Unión Latina. Así que nada, Joey, ¿te acuerdas cuando hiciste que mi pareja de baile y yo nos abrazáramos todo un ensayo en uno de los rincones de la academia y no nos podíamos soltar? La verdad es que nosotros peleábamos mucho. Así que esa fue nuestra penitencia. Y si nos soltábamos, él no nos dejaba ir a competir a la competencia de tango. Y lastimosamente nos soltamos, así que Joyner no nos dejó competir y a mí me hizo competir con otra persona, con otra pareja de baile y a ella también, y fue horrible, pero bueno, como esas experiencias son muchas y creo que son lecciones para la vida. Y sé que sin todas esas lecciones no sería la persona que soy ahora, no sería el bailarín que soy ahora y no les estaría hablando desde el lugar donde estoy ahora. Así que nada, Joyner, mil gracias por absolutamente todo lo que has hecho por mí. Unión Latina para el mundo, todos somos Unión Latina, desde Manrique, desde Dubái, desde París, desde Colombia para el mundo. Y nada, muchas gracias, estoy infinitamente agradecido contigo porque sin ti sé que no sería la persona que soy ahora mismo. Forjaste muchas de las cosas y valores que tengo ahora para enfrentar la vida, así que nada, muy agradecido, te mando muchos besos y que el éxito inunde tu carrera, tu vida, y sabes que eres como un padre, un maestro, un director, eres absolutamente todo para mí, pero eso ya lo sabes, así que nada, te mando muchos besos y espero que les vaya súper bien el día de hoy. ¡Mua! Besitos, chao. Joey. Ay, me puso a sudar un poco. Joey, te voy a hacer una pregunta de cajón, pero la tengo que hacer. Yo odio cuando veo un podcast, una entrevista y hacen las preguntas de cajón, pero después de esta sensación, ya lo había visto, pero verte viéndolo me generó una sensación distinta a la que me genera pues yo verlo. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que una persona, independiente de lo que él haya logrado artísticamente, que ya sabemos que está en un lugar privilegiadísimo como artista, se forjó para ello, pero qué se siente ser, que te lo diga él directamente, que vos sos la piedra angular
fundamental para que él llegue donde haya llegado? ¿Qué se siente salvar una vida como la de Daniel? Ay, no sé, soy como... yo creo que... Cami, yo siempre me prometí algún día que quería que mi vida valiera la pena. Porque algún día lo sentí de que no valía la pena. Entonces quise darle valor y quería de cierta manera también agradecerle al mundo por haberme dado la oportunidad de vivir. Y una de las formas que considero que pues de darle gracias a la vida es poder hacer esto por alguien y acompañarlo y apoyarlo, porque cierto día me sentía muy solo, o muchas veces me sentí muy solo, y una de las promesas que le hice a Dios fue que me colocara en el lugar de las personas y más en los momentos donde estuvieran solos, porque quería hacer esa compañía, quería abrazarlos y quería apoyarlos, porque como en esa época me sentía tan solo, no quería que eso se repitiera en otra persona. Entonces, ver esto simplemente me demuestra de que ha valido la pena haberme dado una segunda oportunidad, porque tuve la época donde no quería seguir viviendo. Entonces, creo que valió la pena. Ese resultado, Daniel es el resultado de eso. Daniel es el resultado de que la disciplina, el forjamiento como artista, la rigurosidad es muy importante, porque, bueno, venimos hace unos días hablando precisamente de la rigurosidad y de que nosotros necesitamos entender que el arte, aparte de ser una herramienta de expresión, también para llegar a donde llegó Daniel requiere de mucha disciplina y que requiere de mucha presión y de mucho tiempo. Y pues la anécdota que cuenta es muy charra porque peleaba mucho la pareja, y sí. Recuerdo que ese día les dije, se van a abrazar todo el ensayo, y si no se soportan abrazándose no pueden bailar juntos. Y para ellos también era muy importante bailar juntos, porque ya se sabían la coreografía, porque había mucho trabajo. Entonces, ahí estaba ya resumido si ellos iban a botar todo el esfuerzo que han hecho, lo iban a botar en un momento. Y el separarse en ese momento y yo no dejarlos ya bailar después, comenzaron ellos como a reflexionar, lloraron, pidieron perdón, pero a veces hay que hacer ciertas cosas para que es que eso es lo que hace un líder, Joey. Un líder tiene que ser tan duro como el acero y tan flexible como el aluminio. Y ahí tocaba darles una lección de vida, que era para la vida, y por eso Daniel está allá. Viajemos en el tiempo otra vez. Vamos a viajar en el tiempo a ese Manrique otra vez, de vos eras un niño. Contame la historia del Metro Plus. Ay, Dios. Bueno, cuando esa época, eso no... Sobre todo con la canción, o sea, la canción más terrorífica. O sea, ojalá, yo no sé si el compositor me está escuchando, le pido disculpas, y pues como colega le digo que... Pero no hay nada más terrorífico que la canción Mamá, ¿dónde están los juguetes? Eso puede ser, o sea, si hiciéramos Pesadillas sin fin, la historia de Freddy Krueger, la versión colombiana, no sonaría esa canción como fondo. Mamá, ¿dónde están los juguetes? Ay, esa historia es muy charra. Yo recuerdo que de niño compartíamos una casa, nosotros vivíamos en el sótano de una casa, y ahí tenía unos primos, unos medio primos. Entonces, recuerdo un diciembre que estábamos todos animados pidiéndole, pues, es que el traído del Niño Dios. ¿Y ya sabías que el Niño Dios, quién era el Niño Dios o no? No, ni idea, pues en esa época todavía no. Todavía no estábamos sabía. muy pequeños. Y entonces,
a ellos dos les trajo unos carritos a control remoto que eran como unos Jeep. Sí. Y entonces yo estaba esperando mi regalo y nunca llegó el regalo porque estábamos pasando por una crisis muy fuerte donde pues no hubo regalo. Y ellos me cantaban, es que mamá, el niño no me trajo. Mamá, ¿dónde están los juguetes? Y hay una parte, que dice, mamá, el niño no me quiere. Me cantaban eso. Y yo era, pues, aburrido, pero no lo dimensionaba. Pues uno de niño no dimensiona tampoco tanto las tragedias o las cosas. No me parecía tampoco tan trágico. Entonces recuerdo que venía en los cepillos de dientes, venían en una cajita alargada que era como transparente, que tenía como un gancho y ahí uno metía el cepillo de dientes. Entonces cogí esa cajita que es como transparente y yo veía que eso parecía como un bus. Entonces le quebré el ganchito y quedó alargado y acá como en bajadita. Sí. Y entonces, como mi mamá tenía una mercancía y vendía peluches, cosas así, pues de almacén de barrio. Y entonces tenía los precios, tenía las cosas. Ustedes ven que se le coloca los precios. Sí. Entonces yo cogí, le saqué los precios y comencé a pegárselos por el lado de la coquita larga, para que se viera como unas ventanas. Y entonces arranqué yo en el solar a jugar con el bus, porque era un super bus. Y entonces eran jugando con el carrito a control remoto. Y entonces ellos todos críos con su carrito a control remoto. Y yo no, feliz con mi bus. Y entonces ellos se quedaban como viéndome en cómo jugaba yo con eso y a ellos les parecía como increíble que yo estuviera jugando con esa coca y entonces yo no veía como más allá, pero yo veía al bus y entonces entonces ellos me van diciendo es que el carro de nosotros es mejor, mire, es a control remoto. Y yo, pero es que ahí le caen como 2 personas, mire que eso es un día, ahí le caen 2 personas, cambio a mí me cae un montón de personas, mire, vea, puedo transportar más. Y entonces, a lo último, ellos me prestaron el carrito de ellos y me dijeron que le prestara mi bus. Y entonces terminaron jugando con el bus y yo con el carrito a control remoto. Pero yo quería mi bus, yo amaba mi bus porque en mi bus acá había más gente. Bueno, ahí hay unos mensajes que es que yo sí digo que aquí venimos con una misión, eso está claro, eso es innegable. Y a ver, ya estaba lo del bus, ya estaba ahí esa mente artística creando, o sea, en la necesidad que es donde se crean las grandes cosas. Yo, vamos a hacer una cosa, yo no sabía que eso existía. No vayan a cortar esta parte para que la gente sepa, pues, que es que nosotros somos montañeros, es que aquí somos, pues, somos aquí de este morro, aquí nadie se salva, pues, ni los que viven de la en Grande, ni los que viven por allá en las partes así lujosas, ni los que viven en el barrio, todos somos de este morro, de esta finca. Y yo no sabía, cuando Pipe y Jorge me mandaron, pues, como el esqueleto del podcast, decía ping-pong, y yo decía, ¿qué será? ¿Qué era, huevoname? ¿Cómo aquí que ping-pong? ¿Sabes qué? Imagínate que vamos a jugar con una raqueta. Estos manes ya sí están muy conceptuales. Esto ni Stanley Kubrick se atrevió a tanto. Y luego me metí ahí a internet y me di cuenta que el ping-pong es como unas preguntas así rápidas. Okay. Entonces yo voy a bregar a hacer esas preguntas así rápidas, porque voy a tener que pastelear aquí. Tomate ese tinto en ese bacara que, mejor dicho, la elegancia que siempre, no me pues, tiren muy duro, por favor. No. Estas preguntas, estas preguntas fueron además muy bien pensadas por Jorge, por Pipe. Estas preguntas fueron curadas. Es que yo creo que ese es el podcast que tiene más curaduría. Fueron curadas por Juliana, por Lady, por todas. Ay, ¿listo? Dios. Por Cris. Entonces aquí como esa parte la vamos a cortar de donde yo estoy aquí como todo hueva buscando esto. Yo voy aquí donde no, esas partes hay que dejarlas también. Es que son las partes buenas. Esas partes las dejamos. Ese podcast tiene más alcance. Es natural. Sí, porque si no, entonces yo digo, ping pong, cortan y de un momento a otro aparecemos así, pues como si fuéramos los más Instagramers del mundo. Ve, ¿dónde están los del ping pong?
Aquí, bueno, en este documento no están las del ping-pong, ¿lo improvisamos o qué? Hombre, ¿cómo nos hace falta ese Martín, hombre, yo es cierto, no vino. A ver, entonces, ¿qué dice así? ¿A dónde los mandaste, hombre? Ah, bueno, listo. Entonces, ping-pong con Joyner Machado, que va a ser nuestro próximo presidente. Ya no más, vamos a saltar. Ahorita le dijimos que sí, concejal, que alcalde, no, saltémonos todo eso que no tenemos tiempo de esperar tanto. Vamos de una, presidente. Joyner, mejor fiesta la que ha sido. Ay, jue madre, mejor fiesta, Dios mío bendito. Es que sí, están tirando muy duro. Ah, sí, ese Pipe da Porque son un montón de fiestas, es que todas son espectaculares. Creo que la última que viví, porque logré, la entrada era muy costosa y logré por medio de amigos conseguir muchas boletas, entonces entré un montón de amigos también y eso fue la fiesta impresionante. Se llama, es una fiesta de Tomorrowland que se hizo, la primera fiesta de Tomorrowland que se hizo en Medellín. Ok, de la que me hablaste el otro día. Sí. Pareja de baile favorita. Pareja de baile favorita. Germán Cornejo y Gisela Galeazzi. Pareja favorita. Pareja favorita de novios. Sí, claro. Ay, Sí. Dios, eso está súper difícil. No puedes salir con esa, con la de todas las personas se aprende, con todos Sí, uno favorito. Una porque- pareja favorita. Ay, fue madre. Es que creo que tengo como 3. Pero Hay que elegir uno, a los otros no les vamos, esa parte del podcast no una se la vamos. pareja. Tengo una pareja que se llama Cami y Carolina Ariza. Carolina Son una Ariza. pareja hermosa. Persona que más admiras. Persona que más admiro, ay Dios mío. Admiro mucho. Ay Dios, eso está muy difícil. Admiro mucho a mi mamá. Música que menos te gusta bailar. Que menos me gusta bailar. Ay, pues madre, eso sí está muy difícil. No, yo creo que esa sí te la digo que es imposible. ¿Y cuál es la porque que más te gusta bailar entonces? la que más me gusta, Sí. la romántica. Pero ¿cómo? Ay, ¿cómo? La música romántica. Pero ¿Cómo? Ay, No te vea, le imagino. cuento. A ver. Vea, en el mundo de la danza, solamente hay una danza que es como la única que permiten en los Olímpicos, Sí. que es el baile deportivo. Sí. Y en el baile deportivo hay un estilo que se llama rumba bolero. Y en esa se permite toda la música. Entonces, pues para los que no conocen, pueden buscar en internet rumba bolero, baile deportivo y se van a dar cuenta que es toda la música romántica. yo te imaginé bailando la nave de olvido de José José. Pero eso cómo Sí, también. eso, todo eso. No, voy A a mí llegar a buscar. es lo que más me encanta bailar. Mejas, o sea, yo creo que esto para todos los que te conocemos y te conocen va a ser una primicia. Joy, esta pregunta no se nos puede quedar y era la primera que estaba, muchachos, discúlpenme, pero es que me voy ahí metiendo la película y como con Joy uno va conversando y se va yendo. Ojalá, pues estos días estuvimos en un trancón por el paro camionero, nos tocó El trancón más entretenido. el trancón más entretenido que no queríamos que se acabara. Mejor dicho, íbamos, pero felices. Estuvimos 3 horas de guaguancó de conversación. Y en esa, pues, bueno, me contaste un montón de historias muy divertidas. Pero hay una pregunta que no quiero que se me quede y es: la primera vez que estuvimos en el centro, que es, digamos, en la Alpujarra, para los que no conocen Medellín, la Alpujarra es como el centro administrativo de la ciudad y está ubicado pues, en el centro de Medellín.
La primera vez que nos encontramos allá para ir a una de esas reuniones con la administración, por lo que hacemos con Conjugarte, yo nunca me había sentido tan popular en mi vida como ese día que nos tratamos de subir del primer piso al 13º piso, y de hecho hubo un momento en el que nos tuvimos que continuar para llegar a la reunión, porque vos hiciste unas estaciones, terminaste llegando allá como 5 minutos después, porque tenías que estar saludando pues por todo lado, y luego cuando salimos en todo el centro y hasta el parqueadero, la saludadera, pues uno no se siente, como dice Juli, si uno se quiere, si hay un día en el que uno esté de ánimo, se encuentra con Joyner en el centro y lo va a saludar todo el mundo, mínimamente uno se va a sentir muy famoso y muy popular. ¿Eso por qué es? A mí me gusta mucho saludar a todo el mundo, todo el que pueda lo saludo, y me encanta porque es como reconocer el existir del otro, está ahí. Y hay personas que a veces están muy tristes y tú las saludas con una sonrisa o le dices cualquier cosa, inmediatamente eso le activa la energía. Entonces, no, a mí me molestan mucho y me dicen que yo parezco una reina de belleza saludando a todo el mundo. Pero bueno, de reina nada que ver, pero de querer saludar y ser amigable me encanta, pues, porque es que tener compañía es muy importante. ¿Y cuántos contactos tenés ese celular? Siempre he querido saber eso. Yo no hice, ese celular está lleno. A mí no es tanto lo que me preocupa la cantidad, me preocupa es que no tener, no, me gusta mucho, sí, la gente. Y ese WhatsApp me imagino que vive al tope. Hay mensajes, me aprovecho a pedir perdón a los que no les logro responder a esos dos mensajes, pero sí, yo voy a responder un mensaje y al momentico llega otro y otro, entonces ese queda como por allá abajo, entonces ya yo responda acá, y fuera de eso que tampoco soy de los que me gusta responder como, gracias, hasta luego, no, me gusta tomarme el tiempo de hacer sentir bien a la persona, claro. Entonces eso acumula, y a veces me dice, no, al menos responda de cualquier manera, pero responda. Bueno, entonces a todos los que estén viendo este podcast y que le hayan mandado un mensaje a Joyner, por favor, tengan paciencia, porque estamos desatrasando del año 2018. Vamos en el mensajes del 2018-2019. Tengan paciencia que poco a poco se va logrando. Joy, maravilloso siempre, parce, conversar con vos, así sea una cosa así programada, ¿cierto? Porque eso suena muy charro. También has visto cuando las entrevistas dicen, me encantó conversar, como no hubieran conversado nunca, pero de alguna manera para la gente que nos está viendo es como si fuera una conversación súper espontánea y que tenemos por primera vez en la vida. Yo he tenido la posibilidad de hablar con Joyner horas, bueno, la última vez fueron casi 3 horas en el trancón, y hombre, no queríamos que se acabara el trancón, íbamos con Erika, que también es bailarina, íbamos con Erika, y cuando ya salimos del trancón, ella decía, no, pero ¿cómo es posible pues que ese trancón haya durado no más 3 horas y 32 minutos? Se nos quedaron unas historias que aquí no las podemos contar, pero maravilloso. Sí, total. No. Maravilloso. Joy, lo voy a decir así simple, en 2 o 3 palabras. Yo sé que no te gustan las lisonjas ni las carandoñas, pero vos sos un ángel, punto. Ya lo dije yo, no lo tuviste que decir vos. Y sé que los que te conocemos sabemos que así es. Una maravilla, parce, tenerte en este video podcast, que no es más que un encuentro con personas que no conoces, pero deberías conocer. Nos vemos. Joy, despedite, nunca miramos la cámara, ni vos ni yo. Pero bueno, chao. Me gustó mucho. Muy bien, muchachos. Te quiero mucho. Muy bien. La verdadera grandeza no se mide en seguidores, sino en acciones que transforman. Aquí vas a descubrir los verdaderos protagonistas del cambio. Abre tu mente y déjate inspirar por el poder de la transformación silenciosa. Desconocidos que deberías conocer. Un podcast de Conjugarte.